décimo grado del Colegio Metropolitano de Soledad 2000. Les saluda su docente Manuela Galindo en la asignatura de lectura crítica. En el día de hoy paso a saludarlos y a darles unas explicaciones con respecto a lo que hemos trabajado y lo que vamos a trabajar en el día de hoy con respecto a la guía número 2 de la plataforma. Entonces vamos a ver lo siguiente. Hasta ahora habíamos trabajado acerca de los niveles de lectura. Habíamos identificado el nivel de lectura literal, el inferencial, el crítico, hipertextual. Y habíamos identificado las características de cada uno y creo que ya todos podemos identificar en qué nivel de lectura estamos cuando estamos leyendo un texto. En el día de hoy vamos a aprender y vamos a conocer acerca de las tipologías textuales. Anteriormente, en clase y en las actividades que dimos previamente antes de salir a vacaciones, trabajamos los textos expositivos. Pero hoy vamos a trabajar las tipologías textuales. Vamos a ver los distintos tipos de textos, sus características y diferencias. Para ello es necesario que observemos cuidadosamente este video, nos concentremos para poder comprender los saberes. Ahora sí, empecemos. Cuando hablamos de tipologías textuales, nos referimos a la clasificación de los textos y discursos lingüísticos de acuerdo con las características comunes que existen entre ellos, pues existe una multiplicidad y diversidad de textos, existen muchos textos, pues ustedes hagamos de cuenta que estamos en una biblioteca y vemos que existen muchísimos, pero muchísimos textos. Y pues no es tarea fácil poder identificar a qué tipo pertenece. Entonces, ¿qué hacen en las bibliotecas? Ustedes pueden ver que en una biblioteca, cuando llegan, no encuentran todos los libros revueltos. Los clasifican y los inventarían de acuerdo a su tipología textual. Es decir, que buscan los rasgos que los identifican y los diferencian entre sí y realizan una clasificación. Cuando nosotros como lectores nos enfrentamos a un texto, es importante que podamos identificar qué tipo de texto estamos leyendo. Si es un texto narrativo, si es un texto descriptivo, si es un texto expositivo, si es un texto dialogado o argumentativo. Pues existen diversos textos y al analizar un texto, lo primero que debemos ver es a qué tipo de texto pertenece, cuáles son sus características y su estructura. Vamos a observar la siguiente imagen, la cual también tienen en su guía número 2 que encuentran en la plataforma en tareas y en comunicaciones. Si podemos observar esta imagen, nos podemos encontrar que dice tipología textual según la forma de expresión o discurso. ¿Por qué colocamos según la forma de expresión o discurso? Porque los textos son identificados, clasificados según una variedad de aspectos, pero en este caso y los que más manejamos y que vamos a dar en este momento son los que se clasifican según la expresión o el discurso que se maneja. Es decir, lo que expresa el autor, lo que expresa quien crea ese texto y el discurso, la forma en que es expresado el texto, la forma en que se compone y que se encuentra estructurado junto con lo que nos quiere dar a conocer, con lo que nos quiere mostrar el texto. Tenemos los textos, tenemos una clasificación según su finalidad, tenemos unos modelos o ejemplos y tenemos la estructura, es decir, cómo se encuentra organizado ese tipo de texto. Encontramos los textos descriptivos, que presenta las cualidades y propiedades de una entidad dada, sin presentar una organización temporal definida, es decir, sin presentar un inicio, un nuevo desenlace, sino que nos va a presentar son las cualidades y las propiedades que presenta un objeto o un tema en específico. Tiene como objetivo principal presentar características físicas y psicológicas, es decir, que siempre está usando adjetivos para describir una cosa o un objeto o una persona o cualquier aspecto dado. Dentro de los textos
descriptivos encontramos los reportajes, las descripciones literarias, los diarios, las guías turísticas, que nos permiten pues dar características, describir algo o alguien a través de sus características y de lo que posee. La estructura tiene una presentación genérica, da detalles, tiene un detallismo con orden, temático, espacial y temporal. Es decir, que si nos da un tema nos va a decir en qué espacio, en qué tiempo, a qué se refiere. Dan detalles, no es que lo dicen por encima, sino que lo dan detalladamente, nos describen con gran detalle las cosas. Debajo encontramos los textos narrativos. Cuando hablamos de los textos narrativos, nos estamos refiriendo a aquellos textos que se encargan de narrarnos los hechos, de darnos idea o de darnos razón acerca de hechos que pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Es aquello que ocurre, que se relata. Es decir, que siempre va a tener un narrador, que puede ser y casi siempre y encontramos como narrador al autor del texto, quien en la estructura nos da una presentación que a veces llamamos inicio, un nudo, que es un problema que se presenta dentro de la narración o dentro del desarrollo de la narración, y un desenlace, que es un final que se presenta. Esta es la estructura básica que todos conocemos desde primaria, desde primero, cuando nos dicen que pues los cuentos tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Pues los cuentos hacen parte de los textos narrativos, al igual que los textos de historia, los chistes, las novelas, las obras literarias, todos ellos hacen parte de los textos narrativos. Ahora veamos los textos argumentativos. Los textos argumentativos constan de secuencias argumentativas que defienden un punto de vista u opinión mediante argumentos y contraargumentos que son organizados lógicamente, mostrando unas relaciones de causa y efecto. Hay que tener en cuenta que los textos argumentativos, al igual que los textos expositivos, son necesarios que se den bajo argumentos de verdad. No podemos argumentar un texto bajo mentiras, o no podemos argumentar una tesis bajo mentira, porque no será una tesis verdadera. En este tipo de textos aparece el emisor del mensaje de manera explícita o implícita, así como también da otras voces para darle validez a los argumentos. Por eso es que ustedes a veces ven que se encuentran como preguntas dentro de esos textos que dan otras voces para dar validez a los argumentos. Y se usa frecuentemente verbos de opinión, como son creer, opinar, considerar, suponer. Estos tipos de textos siempre van a estar defendiendo algo, van a estar analizando un tema y van a tomar una postura sobre ese tema. Puede ser a favor o puede ser en contra. Dentro de estos textos encontramos los artículos de opinión, los discursos, los ensayos, los análisis comparativos y las valoraciones, entre otros. Y si nos fijamos en su estructura, nos presenta una tesis, argumentos o cuerpo de argumentos, que son aquellos que nos van a ayudar a defender nuestra posición, una reformulación de la tesis o conclusión. Pues primero la tesis nos muestra qué es lo que está dando a conocer o qué es lo que está argumentando. Luego los argumentos, es decir, que los argumentos son aquellas ideas que justifican lo que el autor está diciendo. Y la reformulación de la tesis o la conclusión es a lo que él llega luego de haber dado todos sus argumentos. También encontramos los textos expositivos, que ya hemos trabajado anteriormente en clase, si lo recuerdan, cuando trabajábamos acerca del análisis de textos expositivos. Pues estos textos ya ustedes los conocen su estructura porque los vimos en clase, pero vamos a recordar que usan una secuencia explicativa que tiene como objetivo la discusión, la información
o la exposición de un tema. Como estrategia discursiva utiliza definiciones, ejemplos, clasificaciones, hace reformulaciones, comparaciones y emplea otros recursos. También recordemos que este tipo de textos siempre nos están mostrando palabras o términos científicos a los que llamamos tecnicismos, que es necesario pues identificarlos, y si no los conocemos pues buscarlos en el diccionario para poder analizar estos textos y para poder comprender lo que nos está exponiendo, lo que el autor nos quiere decir. Básicamente este tipo de texto busca desarrollar un tema y explicar un concepto, decir qué es algo. Los ejemplos más comunes de este tipo de textos son los libros de textos que ustedes manejan en clase, por ejemplo, los artículos divulgativos, los diccionarios, entre otros. Y si analizamos su estructura, nos podemos dar cuenta que ellos tienen una presentación, un desarrollo y un resumen o cierre. Que ustedes analizaron algunos textos expositivos, si lo recuerdan, en clase, y nos dimos cuenta que el autor casi siempre nos presenta la idea principal en el primer párrafo, no se da rodeos para hablar o para exponer un tema. En el desarrollo utiliza datos científicos, utiliza información verdadera sobre todo e información que está sustentada bajo tesis, que expone un argumento verdadero. Y por último tenemos su cierre, que nos da un resumen, unas conclusiones finales. Ahora veamos los textos dialogados. Si bien los textos dialogados presentan una secuencia de intercambio de diálogos, donde se intercambian enunciados de dos o más voces. Cuando ustedes ven una entrevista o cuando nosotros conversamos normalmente, no es una sola persona la que conversa o no es una sola la persona la que habla en la entrevista, ¿verdad? Siempre vemos que son dos o más personas, igual en las obras de teatro. Entonces, siempre hay un intercambio de información entre interlocutores, entre dos o más personas. Y este tipo de textos pues tiene una estructura de apertura de un cuerpo, que es el desarrollo de lo que se hace, de lo que se habla, lo que se dialoga, y un cierre, que es pues las conclusiones finales de una despedida luego de haber desarrollado una conversación. Habiendo ya realizado un pequeño análisis de estos diferentes textos o de estos tipos de textos, nos podemos dar cuenta que poseen finalidades distintas, una estructura muy diferente y sus ejemplos igualmente lo son. Cuando leemos textos, vemos que no todos manejan la misma estructura ni las mismas secuencias. Y eso se da porque no todos los textos pertenecen a la misma tipología. Es necesario que cuando leamos textos identifiquemos qué tipo de texto estamos leyendo, qué estructura presenta, y así va a ser mucho más fácil poder analizarlos y poder dar nuestra opinión frente a ese texto que estamos analizando. Cabe destacar que siempre tenemos una inclinación, cuando somos lectores activos, tenemos una inclinación acerca de un tipo de texto, pero eso no quiere decir que todo el tiempo leamos ese mismo tipo de texto. Todo el tiempo nos encontramos y nos enfrentamos a diversos tipos de textos que nos permiten aprender, conocer y maravillarnos por la lectura. Esto fue todo por hoy, mis chicos. Espero pues que les sirva y que sea de gran ayuda para ustedes, y ya saben que cualquier inquietud pueden manifestar. Muy bien, mis queridos estudiantes, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido muchas cosas nuevas y que este video les haya podido servir para poder afianzar sus saberes y sus conocimientos. Vamos a realizar el compromiso que se encuentra en la guía y vamos a reenviarlo para su revisión a través de la plataforma en la misma tarea. Si tienen alguna duda, una inquietud, se les presenta un inconveniente con el trabajo y la entrega del mismo, por favor comunicarse conmigo a través de los mensajes de plataforma o a través del WhatsApp que adjunto dentro de la guía. Por favor leerla detenidamente y seguir las indicaciones.